Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Un día Jesús andaba por el mar de Galilea. Estaba contemplando el panorama, cuando de repente vio a dos hombres. Desde luego, él ya sabía cómo se llamaban. Uno era Simón Pedro y junto a él otro hombre que medio se le parecía. Pues sí, se parecían porque eran hermanos y él se llamaba Andrés. Estos dos hombres eran muy amigables y siempre trabajaban juntos. Vamos, Andrés, volvamos a tirar la red. Sí, hermano, pero movamos la barca hacia el otro lado, a ver si tenemos más suerte. Cuando Jesús los vio, estaban lanzando una red al mar, porque eran pescadores. Este era su trabajo y de esto vivían. Ellos estaban entretenidos pescando, aunque algo tristes entre sí, pues no habían pescado nada, cuando de repente escuchan una voz que les dice: Síganme, yo los haré pescadores. Entonces ellos se miraron entre sí. ¿Será que con él vamos a tener abundancia de pescados? No lo sé, no conozco a este hombre. Ellos siguieron en lo que estaban haciendo, cuando de repente escucharon nuevamente la voz. Yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos se volvieron a mirar y se quedaron pensando por un instante. Vamos, Andrés. Sí, hermano, vamos. Ellos, soltando todo, se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jesús. Cuando iban caminando, Jesús vio a otros dos hermanos. Qué curioso, Jesús primero mira a los hermanos. Estos eran Jacobo y Juan. Ellos estaban en la barca con su padre, Zebedeo, arreglando su red de pesca, pues se les había roto. Juan, tenemos que coser nuestra red para que podamos atrapar muchos peces. Sí, hermano. Entonces, mientras Jacobo y Juan arreglaban su red de pesca, escucharon una voz que les decía: Jacobo, Juan, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Jesús los llamó diciendo: Jacobo, Juan, caminen, vengan conmigo, que yo también los haré pescadores de hombres. Ellos, extrañados, también se miraron y de repente soltaron todo y se fueron tras Jesús, dejando a su padre y a sus redes. Sí, vamos. Sí, hermano. Vamos, que nuestro padre termine de arreglar la red. Ellos acompañaban a Jesús por todo Galilea, enseñando en las iglesias y predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se extendió la fama de Jesús por todo Siria, porque le traían a todos los que estaban enfermos, afectados por dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos. ¿Y qué creen? Jesús los sanaba. Cuando Jesús decía que los haría pescadores de hombres, significaba que ellos iban a compartir las enseñanzas y milagros que él hacía. Le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Imagínense, niños, los seguían de todos estos lugares. Grandioso, ¿no? Qué bueno que ellos decidieron seguir a Jesús. Tú también debes ser obediente a las enseñanzas de Jesús. Cuando obedeces, hay muchas bendiciones de parte de Dios para ti. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días. Gracias por conectarse con nosotros nuevamente. Vamos a disponer nuestros corazones para alabar al Señor y para entregar este tiempo de alabanza, de adoración y para que Él nos revele a través de el mensaje
que tiene para nosotros hoy, cuál es su voluntad para nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por esta oportunidad que tenemos de alabarte, Señor, de exaltar tu nombre, Señor, de exaltar tu grandeza en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, también por la palabra que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú prepares nuestros corazones, Señor, para que estén dispuestos a recibir de ti, Padre Santo, y que nuestra voluntad, Señor, también sea motivada, Padre Celestial, a obedecer tu palabra, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu presencia en nuestros días, Señor, y en nuestra vida y en este momento, Padre Santo. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Me siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Me siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos, no. Lo siento resonar, resonar.
sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Querida familia, muy buenos días. Damos gracias a Dios por estar esta mañana nuevamente en sus hogares. Quiero que hoy le pongamos mucha atención a esta predicación porque tiene que ver con la mejor forma de invertir, ¿no es cierto? Las decisiones de inversión son supremamente importantes.
Así pues que pongámosle mucha atención a esta charla. Oremos. Padre Celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Gracias te damos, Señor, por los dones y talentos que tú nos has dado, Señor. Gracias también, Padre Celestial, porque sabemos, Dios, que tú tienes un propósito, Señor, con nuestras vidas, Señor, y nos has llenado, Señor, de dones y de talentos, Señor, para que cumplamos ese propósito, Señor, que tú tienes con nosotros, Dios. Por eso hoy te clamamos, bendito Dios del cielo, que tú hables a nuestro corazón y nos muestres tu voluntad, Padre Santo, y que seas tu Dios colocando en nuestros corazones el querer como el hacer, tu buena voluntad, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, las inversiones, esto es algo supremamente importante. Y hay algunas personas que no las entienden muy bien, pero hay otras que son muy hábiles para hacer estas inversiones. Y vemos que en Colombia, por ejemplo, en estos días, desde el mes de agosto del año pasado, se ha hablado mucho en la bolsa sobre las inversiones. Y sabemos que el grupo Gilinski hizo una oferta, una OPA, una opción para comprar las acciones de Nutresa. Y esto fue un negocio espectacular para los dueños de Nutresa porque el precio de sus acciones cambió de 20,000 pesos, llegó hasta 40,000 pesos solamente en un lapso de 5 meses, de 4 o 5 meses nada más. Así que duplicaron prácticamente su capital debido al interés que de alguna manera este grupo económico Gilinski manifestó al comprar parte de Nutresa y con eso asegurar un escaño en la junta directiva. Y va a pasar lo mismo seguramente con las acciones del Grupo Suramericana. Y tenemos que ver, porque la inversión extranjera está llegando a Colombia y de alguna manera está reactivándose la economía. Colombia es un país que tiene realmente muy buenas perspectivas de desarrollo y de crecimiento. Y los capitales extranjeros están poniendo los ojos en Colombia. Nuestro presidente está, de hecho, en una gira por Europa buscando inversionistas para que traigan nuevas inversiones a Colombia y que desarrollen más empleo y generen mayor desarrollo económico y social en el país. De tal manera que las inversiones es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero es importante que nosotros entendamos también que Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Y Él también hace sus inversiones, ¿verdad? Y hoy vamos a estar mirando cómo el Señor nos ha dado algunos dones y talentos que nosotros tenemos que poner en práctica y que tenemos que utilizar para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy no vamos a hablar sobre inversiones financieras, vamos a estar hablando sobre otro tipo de inversiones, cómo invertir nuestra vida realmente dentro de los propósitos de Dios. Quiero hablarles sobre esto que es muy importante porque se trata de nuestra vida y podemos hacer 3 cosas con nuestra vida. Podemos desperdiciar nuestra vida y hay muchas maneras de hacerlo y hay muchas personas, muchos jóvenes que están desperdiciando completamente su vida pegados a un computador, haciendo videojuegos, jugando videojuegos nada más. O puede gastar su vida y gastarla como quiera. Una es perderla, ¿no? Perdiendo el tiempo. La otra es gastando su vida. Y los publicistas le van a ofrecer muchas opciones para esto, ¿no? Le ofrecen viajes, le ofrecen una gran cantidad de diversiones con las cuales usted puede gastar su vida. Pero la otra opción es que usted puede invertir su vida. Invertir su vida necesita usarla de tal forma que dura más que sus años. Y esto significa que hace una gran diferencia para la eternidad porque usted va a dejar un legado para la humanidad, ¿no? Esto es muy diferente a gastar la vida o a perder la vida. Tenemos que invertir la vida. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La Biblia es muy clara en cuanto a que cada uno de nosotros fue creado con un propósito, ¿no? Y ese propósito es un propósito que Dios tuvo en su mente en el momento en que fuimos creados. Pero es necesario que nosotros entendamos que tenemos que identificar cuál es ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y no podemos vivir una vida disipada. No podemos solamente estar existiendo, comiendo, durmiendo, divirtiéndonos.
trabajando, comiendo y divirtiéndonos. No, tenemos que entender que Dios tiene un plan especial para nuestra vida y que ese plan que Dios tiene para nuestra vida tiene que ver con nuestro futuro y con el futuro de nuestras generaciones. Tiene que ver con la sociedad en la cual el Señor nos ha puesto, tiene que ver con nuestro entorno, tiene que ver con la familia que nos ha dado, tiene que ver con la iglesia en la cual nos ha plantado. De tal manera que no estamos viviendo aquí una vida por casualidad. Dios nos adornó con dones y talentos para que nosotros los pongamos en práctica y los utilicemos para el engrandecimiento de su obra, para cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. La Biblia es muy clara en que fuimos creados para hacer una contribución en este mundo. Fuimos puestos en este mundo no solamente para ser consumidor, sino para ser contribuidor. Y la contribución que hace con su vida, con sus talentos, con sus habilidades, la llama ministerio. De tal manera que todos tenemos un ministerio. Usted tiene un ministerio, yo tengo un ministerio, todos tenemos un ministerio. Tenemos una forma de poderle servir a la humanidad. Esto es algo supremamente importante de entenderlo. Y cuando usted toma sus talentos, sus habilidades y cualquier cosa que hace bien y los usa para ayudar a otras personas sin egoísmo, Dios dice que esa contribución de su vida se llama ministerio. Y hay muchas personas que lo hacen de diferentes formas y están siendo guiadas por Dios para hacerlo. Hay personas que se preocupan mucho por ayudar a los demás, por visitar a los enfermos, por compartir la palabra de Dios, por ayudar a los más débiles, a los desvalidos, hacer obras sociales, etc. Todo eso es ministerio. Y usted no necesita ser un pastor para tener un ministerio. Usted puede desarrollar ese ministerio que el Señor le ha dado de acuerdo con los dones y los talentos que el Señor le ha dado a usted también y de acuerdo con las oportunidades que le va abriendo la vida, ¿no es cierto? Jesús dijo que algún día vamos a rendir cuentas de cómo vivimos y cómo invertimos nuestras vidas. En Mateo 25 nos cuenta una parábola sobre cómo prepararse para ese examen final de la vida. Esta parábola es muy famosa y es la parábola de los talentos, ¿no? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo el Señor le dijo, siervo malvado y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil le dijo, echad en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, entonces aquí en esta parábola podemos extractar varios principios, ¿no es cierto? Y el primer principio que vamos a extractar es el principio de la propiedad. En realidad, todo lo que tengo
No me pertenece, le pertenece a Dios. El Señor me da los talentos para que yo los ponga a trabajar en esta tierra, pero los talentos son ¿de quién? De Dios. Me los da a mí prestados, ¿verdad? Me los da para que yo los trabaje y para que yo produzca, ¿no es cierto? Dios nos creó, Él creó todo y Él es el dueño de todo. Dios estaba ahí antes de que usted existiera. Quizás estaba en el pensamiento de Dios antes, pero Dios va a permanecer después de que usted deje este mundo. Y muchas veces pensamos que somos los dueños de las cosas, pero en realidad no nos pertenecen. Le pertenecen a Dios todas las cosas. Solamente nos las presta por unos 70, 80, 90, 100 años y entonces las devolvemos. No traemos nada a este mundo cuando nacemos y tampoco vamos a llevarnos nada de este mundo cuando muramos. De manera que todo lo que usted tiene, carros, casas, aspiraciones, propiedades, inversiones, etc., solamente podrá tenerlo prestado mientras viva. La Biblia nos dice que Dios creó a los seres humanos para ser mayordomos de sus recursos en la tierra. Y por eso nosotros los seres humanos estamos aquí para administrar el medio ambiente en la tierra, estamos aquí para cuidar el huerto, para sembrarlo, para guardarlo, para producirlo. Y lo bueno es que mientras que lo estamos administrando, podemos usarlo y podemos disfrutar de él. Recibimos de los beneficios de hacerlo, pero nunca debemos olvidar que no nos pertenece, es de Dios. Digamos que usted, por ejemplo, tiene un apartamento en la playa. Y usted me dice, pastor, yo tengo un apartamento en la playa, pero como usted va a ir de vacaciones a Cartagena, yo quiero dejarle mi apartamento para que usted lo disfrute y pueda usarlo allí. Y qué rico, tiene una hermosa vista al mar, tiene una playa privada, tiene jacuzzi, y qué bueno que usted y su familia vayan y disfruten un tiempo allá en mi casa, en mi apartamento. Y entonces, ¿qué le diría yo? Bueno, pues magnífico, le agradezco mucho, cuadra con mi tiempo de vacaciones, así que lo acepto, ¿verdad? Y me voy y disfruto de ese hermoso apartamento. Y después me da porque, hombre, este apartamento está muy bueno y aquí estoy viviendo muy rico, yo como que me quedo aquí otros 15 días y entonces le escribo al hombre, mira, es que podría quedarme otros 15 días, es que estoy muy cómodo y la verdad, pues me conviene otro tiempito de vacaciones, si no le molesta podría quedarme unos 15 días más y seguramente me conteste, me dice, sí, claro, pastor, con mucho gusto, quédese usted el tiempo que quiera, ¿verdad? Pero al cabo de un mes y 2 meses, si yo me quedo allá, él va a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿No va a regresar a Bogotá? Entonces voy a decirle, no, ¿sabe qué? Es que me encanta mi nuevo apartamento, me encanta la vista que tengo sobre el mar, me encanta la playa privada, me encanta el jacuzzi, cada uno de los chicos tiene su habitación, la mía también, aparte de eso, la vista del amanecer y del atardecer son preciosas, así que pienso quedarme aquí, ya no creo que voy a regresar a Bogotá, además ya tengo un apartamento aquí, de tal manera que no me preocupa quedarme un poco más de tiempo, así que pues voy a quedarme más tiempo aquí en Cartagena, en mi nuevo apartamento. Pues, ¿qué pensaría el dueño del apartamento si yo le llego a decir eso, no es cierto? Y eso es lo mismo que pasa cuando Dios nos da los talentos y pensamos que son nuestros talentos. Los talentos son de Dios y Dios nos los da para que nosotros los usemos y los disfrutemos, pero también para que cumplamos el propósito que Dios tiene con nuestra vida. De tal manera que Dios mostró este principio en Mateo 25:14, que dice que será también como un hombre que al emprender su viaje llamó a sus criados y le entregó sus bienes, ¿no? El Señor nos entrega sus bienes, nos entrega sus talentos para que nosotros los pongamos en práctica, los pongamos a trabajar. Los bienes no son de los siervos no son dueños de los talentos. El Señor le dio los talentos, ¿no? De hecho, la palabra talento significaba una fuerte suma de dinero. Hoy puede representar una habilidad u otra cosa, pero en aquel tiempo talento significaba una fuerte suma de dinero. Pero esos dineros eran del Señor. Y cuando nosotros aprendemos que los talentos que el Señor nos da son de Dios, ¿verdad? Porque todo lo creado ha sido creado por Dios y para Dios, tendríamos que preocuparnos un poco menos por las cosas.
Y rápidamente nuestras preocupaciones seguramente van a disminuir. ¿Por qué? Porque usted no se preocupa por las cosas que no le pertenecen. Usted se preocupa por lo que a usted le pertenece, por lo que usted cree que es suyo, por lo que usted tiene que guardar, por lo que usted tiene que proteger, por lo que usted tiene que preocuparse y ocuparse. Pero quizás cuando usted ve que el carro de su vecino tiene un rayón, quizás no le preocupa ni le molesta, ¿verdad? Pero si es su carro el que tiene un rayón, pues seguramente usted se va a preocupar, ¿verdad? Cuando otra persona tiene problemas, usted no se preocupa por eso. Solamente se preocupa cuando usted mismo tiene problemas. De manera que si usted se da cuenta que todo le pertenece a Dios, va a poder dejar de preocuparse tanto. Él se lo dio, pero Él también se lo puede quitar. Pero también Él lo puede reponer cuando quiera. Y entonces, usted no se preocupe tanto, porque lo que usted tiene no le pertenece a Dios. En segundo lugar, tenemos un principio y es el principio de asignación. Dios nos da unos talentos únicos a cada uno de nosotros. Pero bueno, algunos de ustedes tienen talentos musicales, otros tienen talentos matemáticos, algunos tienen talentos mecánicos o talentos como negociantes o talentos de liderazgo. Algunos de ustedes son buenos para escribir o buenos para trabajar con animales. O algunos son buenos escritores o conferencistas o chefs o cocineros, ¿no? Los científicos han descubierto que hay entre 600 y 800 talentos diferentes. Y es posible que cada uno de ustedes tenga por lo menos unos 200 talentos diferentes. Pero el problema es que muchas veces usted no los conoce, porque son talentos natos. No son talentos que han sido dados para otras personas, son para usted. Pero usted no ha descubierto esos talentos que usted tiene. Y algunos de ustedes pueden organizar las cosas muy bien, y este es un talento, ¿no? El talento de la organización. Algunos de ustedes no tienen ese talento, son muy desorganizados, ¿no? Algunos de ustedes saben cómo ordenar las cosas rápidamente y perfectamente. Otros pasarían todo el día tratando de arreglar y ordenar el cuarto y finalmente no saben cómo organizarlo mejor. No tienen ese talento y muchas veces no se dan cuenta de cuántos talentos tienen, pero sin embargo puede que tengan otros talentos, ¿no? Tienen talentos para escribir, tienen talentos para imaginar cosas, para crear cosas, talentos artísticos, etcétera, etcétera. De tal manera que el Señor nos da diferentes talentos a cada uno de nosotros. Y el versículo 15 dice, a uno le dio, y esto se refiere a que Dios le dio 5 talentos, ¿no? Y a otro 2 y a otro tan solo 1 conforme a su capacidad. Primero, la cantidad varía de acuerdo con cada individuo. Alguien recibe un talento y alguien recibe 2 talentos y alguien recibe 5, ¿no? Y toda la vida se nos ha enseñado que todos los hombres fueron creados iguales. Y esto es cierto, somos creados iguales en nuestro valor para con Dios y en nuestro valor como seres humanos, pero no somos iguales en nuestros talentos y ciertamente no somos iguales en nuestras oportunidades y en nuestras libertades. Hay personas que nacen en países que no son libres, ¿verdad? Y no tienen la libertad de poder estar adorando a Dios como el pueblo cuando estaba en Egipto. Pero a usted y a mí nos han dado algunos privilegios, algunas habilidades, algunas libertades, algunas oportunidades que el resto del mundo no tiene y que la mayor parte del mundo moriría por tener. Usted tiene una gran ventaja sobre los demás. No lo pidió, no lo merece, no se lo ganó. Simplemente es un don, es un regalo de Dios, una habilidad que Dios le ha dado. Todos recibimos algo, pero nuestros talentos son diferentes. Algunos de ustedes son gente de un gran talento, ¿no? Para la música o para las artes, o un gran talento para predicar la palabra de Dios, o un gran talento para servirle a la gente, o un gran talento para ayudar a los demás. No existe ninguna persona sin talento. Usted dice, yo no tengo ningún talento. Eso no es cierto. Sí lo tiene, solamente que no lo ha descubierto. Tiene que saber que Dios siempre le dio muchos talentos. Y esto dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 6. Tenemos dones diferentes según la gracia
que nos ha sido dada. Y acordémonos que entre mayor gracia, mayor talento vamos a recibir. Pero la gracia es algo que nosotros no podemos ganar por nuestro esfuerzo, sino que la gracia es un regalo de Dios que nosotros podemos desarrollarlo en la medida en que vivimos con humildad, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios que Dios le da gracia a los humildes, pero afrenta a los soberbios. De tal manera que cuando nosotros tenemos una actitud humilde delante de Dios, la gracia de Dios va a estar en nosotros y seguramente el Señor nos va a adornar cada vez con más talentos. De tal manera que no se trata de presumir de un talento que tengamos porque no lo merecemos, es un regalo de Dios. No podemos presumir de ese talento porque no ha sido ganado ni hemos trabajado por él. Es posible que lo pueda desarrollar, pero simplemente es un regalo por la gracia de Dios. Y en tercer lugar, tenemos otro principio y es el principio de la responsabilidad. Entonces ya vamos con 3 principios. Primero, el principio de la propiedad, todos los talentos son de Dios. En segundo, el principio de la asignación. Dios nos asigna determinados talentos de acuerdo con la gracia que nosotros hayamos recibido de parte de Dios. Y esta gracia viene como consecuencia de que llevemos una vida en humildad, ¿no es cierto? El tercer principio es el principio de responsabilidad. Dios espera que usemos nuestros talentos. Él nos los dio con un propósito. Él quiere que saquemos el mayor provecho de las habilidades que Él ha puesto en nuestras vidas. Es como si Dios nos mirara y dijera, voy a invertir en ellos. Y tal como usted buscaría una inversión y decir, hombre, yo voy a invertir en Nutresa, voy a invertir en el Grupo Sura, voy a invertir en tal cosa, ¿no? En criptomonedas, bueno, no sé. Dios nos vio y dijo, yo voy a invertir en este hombre, yo voy a invertir en esta mujer y voy a darle estos talentos. Y Dios espera que nosotros usemos esos talentos para cumplir el propósito de Dios con nuestras vidas. Tal como usted buscaría una inversión financiera. Y en esto vale la pena invertir para pensar. He ganado este dinerito con el sudor de mi frente, lo voy a invertir en tal cosa, ¿no? Asimismo, Dios lo miró y dijo, usted es una persona digna de mi inversión. Así que cuando usted hace una inversión, ¿qué hace? Se sienta ansiosamente y espera el rendimiento de su inversión. Y Dios hace la misma cosa con nuestras vidas. Él invierte en nuestras vidas y Él luego vigila su inversión. Él mira cómo van los rendimientos, ¿verdad? Y dice en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 12, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. No tendríamos que dar cuentas si no hubiéramos recibido nada, pero recibimos nuestra vida y recibimos los talentos. De tal manera que tenemos que darle cuentas al Señor de cómo usamos esos talentos. Así pues que cada día nosotros podemos escoger cómo vamos a vivir nuestras vidas. Cada uno de nosotros puede tomar esa decisión, pero llegará el día en la vida de cada uno cuando tendremos que explicarle a Dios las decisiones que hemos tomado y cómo vivimos nuestras vidas. Jesús nos recordó en esta historia. En el versículo 19 dice, después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, los llamó a pedirles cuentas. Y algún día Dios va a ir a pedirle cuentas de cómo vivió su vida. Si piensa que se pone nervioso porque tenga una inspección de la DIAN, ¿qué tal una inspección de Dios? Da miedo pensar en esa auditoría, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cualquier iglesia, prepararnos para el examen final de la vida. Y cuando tiene un examen final en una clase, pues es bueno saber las preguntas que nos van a hacer al final en el examen, ¿no es cierto? Eso sería ideal, que nosotros antes de entrar al examen supiéramos qué nos van a preguntar, porque seguramente nos prepararíamos para dar una respuesta asertiva. Así que una vez que se ha arreglado el asunto de su relación con Cristo, que es el asunto más importante en su vida, que le ha confiado su vida, la pregunta del examen final es cómo usó, cómo invirtió esos talentos que le fueron asignados.
¿Cómo invirtió eso que le fue encomendado? Y es nuestra meta prepararlo para contestar esta pregunta, para que pueda presentarse delante de Dios y decir, usé mis talentos, los empleé de una manera que benefició a los demás, los usé de una manera que tuvo un impacto en este mundo y dejé un legado en el nombre de Jesús. El cuarto principio es el principio de la utilización. Una de las razones por las que no usamos nuestros talentos es el principio de la utilización. Es incorrecto que yo entierre lo que Dios me ha dado sin emplearlo para Él. Si el Señor me da una herramienta para trabajar, si Dios me da un talento, no tiene sentido que yo lo esconda y que lo meta debajo de la tierra. En esta historia, la primera persona duplicó su talento, la segunda también duplicó su talento y el tercer hombre enterró su talento. Lo tomó y lo escondió. Supuestamente fue cauteloso y conservador y él dijo, voy a proceder con cautela, con precaución. Él era de esa clase de personas que no se arriesga y solamente dijo, yo voy a proteger esto que me dieron porque me da terror invertirlo porque pudiera ser que lo pierda. Pero el principio es que Dios espera que nosotros usemos ese talento, que lo invirtamos, que lo pongamos a funcionar y que lo multipliquemos. Y la reacción de su Señor fue siervo malo y perverso. Esto fue lo que dijo el Señor de ese siervo. Siervo malo y siervo perverso. ¿Por qué razón perverso? Porque en vez de haberlo enterrado bajo la tierra, se lo hubiera dado a los banqueros por lo menos. Si los banqueros hubieran trabajado con el dinero, que es su especialidad, y hubieran generado algunos intereses para el amo. Pero el siervo fue perverso porque ni siquiera se tomó el trabajo de llevárselo al banquero y decir, ¿sabe qué? Mire, yo voy a traerle este dinero, págueme unos intereses sobre él y al final del año vengo a recogerlo. No, sino que lo escondió, lo metió debajo de su tienda y lo enterró. Al escuchar la palabra perverso, es que me impactó mucho la palabra perverso, que el Señor le dijera perverso. ¿Qué puede pensar a uno cuando le dicen perverso a alguien? Es porque está pervirtiendo el propósito, ¿no es cierto? Está dañando el propósito, está pervirtiendo el plan completo. Eso suena como maldad, como asesinato, como violación, como abuso, ¿no? Y fíjese en lo que Dios llama perverso en esta historia. Es un hombre que cogió el talento y lo enterró. O sea, es una persona que no utilizó el talento que le había sido dado para hacer una diferencia en este mundo y no hacer una contribución, sino que al contrario, lo enterró, lo escondió, lo guardó fuera de su vista y fingía como si no estuviera allí. Hay un par de enseñanzas en esta parte del pasaje. Primero, no puede agradar a Dios siendo muy cauteloso. Puede pasar el tiempo sin hacer nada, con el talento enterrado, anquilosado, dormido, jugando videojuegos nada más. Y está perdiendo sus talentos. Para usar su talento tiene que arriesgarse. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tomar mi talento y no hacer nada con él porque temo arriesgarlo, no tiene excusa. Para eso me lo dio el Señor, para que lo invirtiera. Así pues que cuando yo lo invierto estoy cumpliendo el propósito de Dios y estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si hago la voluntad de Dios, la bendición de Dios va a estar sobre mi vida. De tal manera que tenemos que tener paz y dar ese paso adelante y hacer las inversiones que el Señor pone que hagamos. Tenemos que utilizar esos talentos que el Señor nos ha dado. Y la segunda enseñanza es que Dios preferiría que usted intente servirle, porque por lo menos va a demostrar que está haciendo un esfuerzo, aunque fracase, aunque no haga mayor cosa, aunque no tenga mayores resultados. Él llama perverso a ese siervo que no se tomó el trabajo de hacer un esfuerzo por hacer algo con ese talento que le dio. Y lo llamó perverso, aunque el siervo no perdió el dinero, pero temió hacer algo con ese talento que Dios le había dado. De alguna manera cuestionó a Dios y le dijo, usted me dio algo a mí
lo cual yo no soy capaz de manejar. Así que mejor lo escondo debajo de la tierra y me olvido de que existe. Está juzgando a Dios. Hay algunos de ustedes que miran su vida y no tienen gozo en la vida, no hay chispa, no existe el entusiasmo que verdaderamente le gustaría experimentar en ella. ¿Por qué? Y una de las razones que esto suceda en nuestras vidas es que empezamos a vivir muy cautelosamente, sentados a la orilla de la vida, llegando a ser espectadores de lo que sucede, temerosos de contribuir, sin usar los talentos de la manera que Dios tenía en mente para que nosotros lo usáramos, sin involucrarnos en el servicio a los demás. Y la verdad del asunto es que estamos aburridos con la vida. Y el tiempo de meternos otra vez en algún emprendimiento que quizás hayamos abandonado porque fracasamos una vez, pensamos que no debe llegar. Pero necesitamos movernos y es tiempo en que debemos desarrollar nuestros ministerios y debemos poner en práctica los talentos que el Señor nos ha dado. No importa si hayamos fracasado antes, no importa si hayamos perdido antes. El Señor dice, 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta. Miremos el siguiente principio. El quinto principio es la motivación. Y el temor es el que nos impide usar los talentos. Y en el versículo 25 dice que este hombre que enterró su talento, dijo, tuve miedo y fui y escondí tu dinero en la tierra. ¿No? Note, la palabra miedo y la palabra escondí están relacionadas. ¿Recuerdan ustedes cuando el hombre cayó en pecado y el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, sí, aquí estoy, Señor, es que tuve miedo y me escondí, ¿verdad? ¿Se escondió de quién? De Dios. ¿Sería que Dios no lo iba a encontrar? Es una tontería pensar que Dios no nos pueda encontrar, que Dios no pueda ver lo que nosotros hacemos. De tal manera que la palabra temor, miedo y escondernos están muy ligadas, son muy relacionadas. Siempre han estado ahí, las dos de la manito. Cuando usted tiene temor, usted se esconde, ¿verdad? Porque el temor lo impide llegar a ser lo que Dios desea que usted sea. El temor es el que le impide construir su vida con un legado que dure hasta la eternidad. Y hay 3 tipos de temores que nos impiden desarrollar los talentos. Y primero es la falta de confianza en sí mismo. Es el temor que mantiene la mayoría de las personas encarceladas, que les impide desarrollar su potencial. Ellos dicen, nunca podría hacer esto, no estoy calificado. Y ellos tienen todas esas dudas acerca de sus talentos. Y honestamente, lo que es el temor al fracaso es lo que impide que nosotros desarrollemos nuestros talentos. Temo que si intento utilizar mi talento fracasaré y entonces voy a sentir vergüenza. Recuerdo cuando estaba en el colegio y el maestro hacía una pregunta y usted deseaba levantar la mano, pero tenía temor de hacerlo porque pudiera estar equivocado. He aprendido algo y es que el fracaso no es fatal. Nunca es fatal. De hecho, el temor al fracaso es mucho peor que el fracaso mismo. El temor al fracaso nos limita. Y la realidad es que el fracaso no es del todo tan malo. La única manera de tener éxito en la vida es a través del fracaso, ¿no? Usted siempre tiene 2 opciones, ¿no? Fracasa o tiene éxito. Y recuerdo que cuando el Señor nos habla de la predicación, dice que la semilla caerá alguna a la orilla del camino, vienen las aves y se la llevan, otras entre pedregales, otras en la tierra que está dura y otra que cae en buena tierra. Y aquí el Señor me muestra que el éxito quizás es solamente el 25% de las oportunidades que nosotros tengamos de intentarlo, ¿no? De tal manera que no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de intentarlo. Siempre habrá una oportunidad entre 4 que sea exitosa. De tal manera que tenemos que intentarlo una y otra vez.
Y finalmente, cuando tenemos éxito, vamos a poder disfrutar de él. Es muy importante que nosotros experimentemos el fracaso. No importa si fracasamos en alguna gestión, en algún intento, en algún emprendimiento. Sería peor no haberlo intentado. Pero si usted fracasa, sepa que el fracaso es el primer escaño hacia el éxito. En el segundo intento va a tener mejor oportunidad de tener éxito. Y si fracasa por segunda vez, en el siguiente intento tendrá el 50% de posibilidades de tener éxito. Pero créame que si fracasa por tercera vez, el cuarto intento va a ser definitivo para tener el éxito. No quiero que piensen que soy como Maturana, que está pensando en que se aprende de los errores en un partido de fútbol donde el propósito es ganar. No, estamos en una vida en donde nosotros tenemos que experimentar y tenemos que intentar tener éxito en las cosas que emprendemos. Y tenemos que enfocarnos, sí, en el éxito, pero también en aprender. Y en la medida en que nosotros vamos aprendiendo, vamos pudiendo desarrollar una mejor opción de éxito en nuestras vidas. La idea no es cometer el mismo fracaso cada vez. No, la idea es que fracasemos, pero quizás en otra área, ¿no? En otro pedazo, en otra cosa. No que repitamos los mismos errores, eso sería necio, ¿verdad? De tal manera que necesitamos intentarlo, no importa si fracasamos. Una persona que fracasa no es una persona que debemos despreciar, es una persona que lo intentó y que tuvo las garras y las agallas de poder intentarlo y que puso su esfuerzo para poderlo sacar adelante, pero bueno, vinieron circunstancias, cosas que no se dieron, cosas que no se previnieron, circunstancias accidentales y vino el fracaso, pero no importa. El fracaso nos ayuda a fortalecernos para poder luchar con mayor ahínco en la próxima oportunidad que tengamos de emprender algo. Así pues que no debemos permitir que el fracaso afecte nuestra confianza en nosotros mismos, que no podemos permitir que el fracaso nos detenga a desarrollar nuestros planes, nuestros proyectos y los dones que el Señor nos ha dado. Es mejor intentar algo grande y fallar que no intentar nunca nada. En segundo lugar, la cohibición es el segundo temor. Digamos que usted baila bien, pero cuando sale a bailar se siente cohibido, ¿no? O que canta bien, pero cuando tiene que cantar se siente cohibido porque piensa que de pronto lo está haciendo mal. Y realmente está detrás del temor, está la preocupación. ¿Qué pensarán los demás de cómo lo estoy haciendo? ¿Se preocupa usted por el qué dirán? Mejor sería proseguir y cavar su tumba ahora mismo y meterse y cubrirse y esconderse como el talento. No. En este caso ya estaríamos muertos. Si no ponemos a funcionar los talentos que el Señor nos da, ¿para qué estamos viviendo? Tenemos que entender que la vida es individual y que no vamos a poder agradarle a todo el mundo. Por lo tanto, no podemos estar pendientes del qué dirán. Sí, indudablemente tenemos que cuidar nuestro testimonio, pero no debemos preocuparnos demasiado sobre lo que los demás piensan respecto de lo que nosotros estemos haciendo. En Proverbios 29-25 dice que temer a los hombres resulta en una trampa. Y es una trampa. Es lo que impide que nos desarrollemos porque nos preguntamos qué van a pensar los demás. Si es que yo soy así y ellos tienen este concepto de mí, entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué tal si Jesús hubiera pensado eso mismo? Van a decir, no, yo soy el hijo del carpintero y van a pensar todos que soy el hijo del carpintero y ¿de dónde salió profeta este hombre? Pero Jesús no se quedó ahí, Él superó eso del qué dirán. Aunque la gente decía, luego este no es el hijo de José, el carpintero, ¿no? Sus hermanos no viven con nosotros. ¿De dónde salió profeta? Lo dijeron, pero no le puso atención a eso. Porque dice la palabra de Dios que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. De tal manera que no debemos preocuparnos mucho sobre lo que piensen los demás.
En el momento en que usted decide algo, hacer algo y emprender algo, seguramente van a llegar críticas y van a decir, ay, ¿usted qué se va a meter a hacer eso? ¿No? ¿Cómo se va a postular que para el Senado? ¿Cómo se va a postular para la Cámara? Y la gente empieza a criticar y a decir que usted no es capaz. Pero si el Señor le dio el talento, hágalo, desarróllelo. Siempre vamos a tener críticos. Yo recuerdo cuando nosotros compramos esta casa para la iglesia, la gente decía, uy, pero comprar una casa en la 127, y eso tan caro. Y qué endeudadas se pegaron, ¿no? Y nos criticaban por eso. Y cuando tumbamos un apartamento que va en la parte posterior de la casa, para poder hacer el salón del templo bastante grande, nos decían, uy, destruyeron un apartamento lo más de bonito y tiene una cocina preciosa. Y es que yo no sé dónde tienen la cabeza, están destruyendo lo que compraron, se desvalorizó la casa. En fin, siempre hubo críticas, siempre habrá críticas, y siempre que vamos a hacer alguna cosa, habrá gente que dice, ¿por qué están gastando ese dinero de esa manera? ¿Por qué están gastando el dinero para tumbar ese apartamento que estaba muy bueno? Hubieran podido darle hospedaje a una familia pobre, ¿verdad? Pero recordemos que era para el templo del Señor, hicimos un templo hermoso y ahora todos podemos disfrutar de él. Si se preocupa por lo que van a pensar los demás, no va a lograr nunca nada en su vida. Solo tiene que hacer lo que Dios le dice que haga. Solo tiene que responder por eso. No es responsable de agradar a todos los demás. Esa no es la meta suya en su vida. La meta es hacer lo que Dios dice que haga. Nunca llegue a sentirse cohibido por hacer la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, frecuentemente nos justificamos al señalar a otras personas diciendo, ella tiene más talento que yo. Si yo tuviera el talento que tiene el pastor para predicar, yo sería un buen predicador, ¿verdad? O si yo tuviera el talento que tiene fulanito de tal para servir, yo sería un excelente siervo. No, el talento también lo podemos desarrollar. El talento también lo podemos descubrir nosotros. No tenemos que estarnos justificando en el talento que tengan los demás para no desarrollar los nuestros. Uno no puede ser una superestrella porque digamos que no hacemos nada. O sea, solo tenemos que tratar de desarrollar esos talentos que el Señor nos ha dado en nuestro campo. Y eso pues nos va a dar éxito y nos va a dar reconocimiento, de tal manera que la gente va a darse cuenta que nosotros tenemos esos talentos. Si tiene un solo talento, que por supuesto tiene más de uno, lo debe usar en toda la extensión de su vida y debe usarlo de la mejor manera posible. Y ha sido llamado a ser el mejor en eso en el mundo. Ha sido llamado a ser lo que Dios le hizo ser. Okay. El tercer temor, y este es el mayor de todos, ¿no? Es la autocompasión. La autocompasión es saber que hemos fracasado en el pasado y entonces tememos que fracasaremos de nuevo en el futuro. Y por eso nunca vamos a volver a intentar nada, ¿no? Algunos de ustedes han permitido que su pasado les impida ser usados por Dios. Y usted piensa, yo nunca podré ser usado así por Dios. Usted no está enterado de mi pasado imperfecto, seguramente. He tenido fracasos mayores, he tenido fracasos morales, he tenido fracasos en mis relaciones con otras personas, he tenido fracasos financieros. Verdaderamente he fracasado en la vida. Y si me pongo a pensar solamente en mis fracasos, seguramente voy a pensar que quizás estoy en el equipo B o en el C de Dios y por lo tanto nunca me va a usar, me va a dejar siempre en la banca. Pero ustedes están muy equivocados. Se está autocompadeciendo y Dios nunca dijo eso. Dios nunca ha dicho que no podemos ser usados por nuestro pasado. Hubo 2 discípulos en la Biblia que fracasaron de una forma espectacular, ¿no? Uno de ellos se llamaba Pedro y el otro Judas, ¿no? Los 2 cometieron el mismo pecado, los 2 negaron a Jesús en tiempos difíciles. Cuando llegó el momento decisivo, justo antes de la cruz,
Los dos hicieron la misma cosa, traicionaron a Jesús, lo negaron a Él. Pero cada uno respondió a su fracaso de una manera muy diferente. Judas se autocompadeció. Judas se ahorcó, se suicidó y ese fue el final de su vida. Pedro, por otro lado, dice en la Biblia que él salió y lloró amargamente. Se apesadumbró, se arrepintió, le pidió perdón a Dios, se levantó, se sacudió y volvió a servirle a Dios. Pedro, el hombre que negó a Jesús 3 veces, fue el mismo hombre de entre todos los discípulos que Jesús decidió escoger 40 días después para hablarle a toda la ciudad de Jerusalén en el día llamado Pentecostés. Y 3,000 personas creyeron en la palabra de Pedro, en la predicación de Pedro, y nació la iglesia, porque fue el momento en que vino el Espíritu Santo de Dios sobre los 120 que estaban en el aposento alto. De todas las personas que Dios pudo haber usado para empezar la iglesia, Él usó al hombre con el mayor fracaso. Y esto de alguna manera me llama mucho la atención y me gusta y me da esperanza. Y eso significa que hay lugar para mí en la familia de Dios, significa que hay lugar para usted en la familia de Dios. A Dios le encanta utilizar gente que ha fracasado. Moisés fue un asesino. Recuerden ustedes que él mató a un soldado egipcio, pero Dios lo usó. David cometió adulterio, pero se arrepintió y le pidió perdón a Dios y Dios lo usó. Jacob fracasó en grande en sus negocios y de alguna manera sus hijos tuvieron que ir allá a Egipto a pedir ayuda. Abraham fue tan cobarde que le dio a su esposa 2 veces de alguna manera a los enemigos. Y le dijo a ella, diles que tú eres mi hermana para que no me maten, porque ellos te buscan y te desean. Hoy en día no sería viable hacer esto, ¿no es cierto? Nosotros los esposos no podríamos salirnos con esto. Eso no va a suceder hoy. Sin embargo, Dios tomó cada uno de estos personajes, los corrigió, los limpió y los usó de una manera muy grande. Él usa a gente imperfecta. Si Dios solamente usara gente perfecta, ¿qué sería en este mundo? Nada, porque la gente no es perfecta. La gente perfecta no existe. Dios usa gente con imperfecciones. Dios usa gente con pasados imperfectos. Dios usa gente insegura. Dios usa gente que no tiene todo bajo control. Todos saben qué es esto, ¿verdad? Este es un billete de 50,000 pesos, ¿verdad? Está nuevecito, ¿verdad? Cualquier persona lo quisiera tener, ¿verdad? A todo el mundo le sirve. Y si yo lo daño, si yo lo espicho, lo vuelvo una insignificancia, ¿será que todavía lo quieren? Pues sí, todavía sirve, ¿verdad? Todavía es el mismo billete, tiene el mismo valor. No importa si ha sido ultrajado, si ha sido dañado, pero todavía sirve. Y si yo lo tiro al piso y lo pisoteo y todo lo demás y lo vuelvo otra vez a recuperar, ¿tiene el mismo valor? Claro que tiene el mismo valor, ¿verdad? Y así es lo que Dios hace con nosotros. El Señor nos restaura para que podamos ser usados para los propósitos que Él tiene en nuestra vida. Y tenemos que entenderlo una y otra vez. El Señor tiene planes especiales para nuestra vida, no importa si hemos fracasado. A veces en la vida nos dejamos caer, a veces nos pisotean, nos trituran, a veces nos ensuciamos con nuestras propias decisiones necias, a veces nos enredamos tanto en la vida que no sabemos si jamás podremos desenredarla. Pero usted no ha perdido su valor original. A los ojos de Dios tiene su precio. ¿Cuándo va a dejar de presentar excusas de por qué Dios no lo puede usar?
Su valor original para Dios está aún vigente. No ha cambiado. Sigue siendo el mismo. No importa si usted está muy arrugado o si está arreglado. No importa si usted se ha ensuciado o si está nítido. Dios lo puede limpiar y Él lo puede arreglar. Y su valor todavía sigue siendo el mismo. Deje de autocompadecerse por su pasado. Empiece a permitir que Dios lo use en el presente y que desarrolle ese talento que Dios le ha dado. Porque un día usted rendirá cuentas de la manera en que usted invirtió su vida. No importa dónde haya estado, lo importante es la dirección en la cual se dirige hoy. Y esa es su elección. Mateo 24, 25, 24 y 25 dice: pero llegado también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Él está culpando a su jefe, está culpando a Dios y se está justificando a sí mismo diciendo: es culpa tuya, Señor, que yo fracasé, porque eres un hombre duro, que ciegas donde no esparciste. Y yo supe eso y entonces escondí el talento en la tierra. Por lo tanto es su culpa. Y la razón por la cual fracasé es porque usted es muy intransigente, ¿no? La pregunta importante es: ¿a quién está usted culpando de su falta de servicio a Dios? ¿A quién está usted culpando por su falta de felicidad? ¿A quién está culpando porque usted no está en el centro de la voluntad de Dios? Piensa, si hubiera simplemente casado con otra persona, hubiera podido ser un gran cristiano. Si tan solo me hubiera casado verdaderamente con una mujer piadosa, hubiera logrado mucho en este mundo. No. O piense usted, si hubiera tenido padres diferentes, o si hubiera nacido en Europa, ¿no? Si no me hubiera divorciado, si hubiera tenido un hermano, una hermana diferente, si hubiera tenido hijos distintos, entonces quizás hubiera hecho algo más importante en mi vida. No, no culpe a Dios, no culpe a los demás, deje de culpar a otras personas. Usted está tan cerca de Dios como usted lo elija estar, ni más ni menos. Usted es tan espiritual como desea hacerlo. Usted no puede culpar a otra persona de su falta de espiritualidad y de su falta de compromiso con Dios. Si usted está cerca de Dios es porque ha escogido estar cerca de Él. Si usted está lejos de Dios es porque usted se ha alejado voluntariamente. Así que no culpe a los demás. El temor es lo que da lugar a que presentemos excusas de lo que no he hecho con nuestra vida. Y el temor es lo que nos lleva a culpar a otras personas por problemas de nuestra vida. Y es el por qué no logramos más de lo que estamos haciendo con nuestra vida hoy. Y he aprendido esto a través de la experiencia. Es muy probable que Satanás asigne un temor a su mejor talento, porque él no desea que usted lo use para la gloria de Dios. Así que si usted es un buen cantante, él dirá: no, usted no puede hacer eso. O si usted es bueno para hacer planes, él dirá: usted no va a poder planificar eso. Usted no es capaz, ¿verdad? Y muchos de ustedes, incluso yo, durante mucho tiempo hemos tenido situaciones en donde no sabemos qué hacer con nuestros temores. Y uno de nuestros temores más grandes, por ejemplo el mío, era hablar en público. Pero, no estoy bromeando. De alguna manera todos tenemos como pánico escénico, ¿no? De salir al frente y hablar. Pero ¿qué hubiera sucedido si yo hubiera cedido a mis temores? Quizás no habría iglesia alianza con Dios. Quizás no hubiera podido hacer todas las prédicas que he hecho. Quizás no hubiera podido ganar mucha gente para Cristo a través de la predicación del Evangelio. De tal manera que tenemos que movernos en contra del temor. Y es necesario de que nosotros enfrentemos lo que más tememos. Y el deseo de Satanás es impedir que usted use su talento y que así cumpla con el propósito de Dios para su vida. Si usted no usa el talento, algún día va a informarle a Dios por qué permitió que el temor lo cohibiera. Usted tiene que moverse en contra del temor
y tiene que contribuir ayudando a otros con los talentos que Dios le ha dado. El sexto principio es el principio de la aplicación. Si no lo uso, lo pierdo. El versículo 28 dice, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿No es cierto? ¿Ha visto esto en la vida? Que las personas que tienen más talentos parecen volverse más talentosos y que las personas que realmente no tienen muchas posibilidades frecuentemente reciben menos. Esto no suena muy justo, ¿verdad? Porque a veces la persona que tiene un talento de repente no tiene ningún talento porque no usó el talento que Dios le dio. Y esto es un principio universal. Dios tiene el derecho de quitarle cualquier cosa de su vida si no lo invierte por Dios. Dios tiene el derecho de quitarle cualquier cosa de su vida que usted no use correctamente para su gloria. ¿Por qué debería permitirle conservarlo? ¿Para gloriarse usted mismo? No. El principio de usarlo o perderlo es un principio universal y es aplicable con muchas cosas. Es aplicable con los músculos. Si no usamos nuestros músculos, los perdemos. Usted ha visto cuando una persona ha estado enyesada por 2 meses. Cuando le quitan el yeso, los bracitos son supremamente delgados. El músculo prácticamente ha desaparecido porque ha pasado mucho tiempo sin usarse. Y por eso los médicos quieren que un paciente se levante lo más pronto después de una cirugía. Él no quiere que el paciente se quede acostado, él quiere que el paciente se levante, que haga ejercicio, que estimule todo su cuerpo, ¿no? Y que lo ponga a funcionar. Si usted no hace ejercicio, sus músculos disminuyen de tamaño. Su dinero, si usted no lo invierte, lo va a perder. Su mente, si usted no aprende a pensar y no usa su mente, perderá su mente y pronto tendrá Alzheimer. Usted llegará a ser más lerdo conforme pasan los años, porque la mente es un músculo, si no la ejercita, va perdiendo capacidad. Usted debe mantenerse activo mentalmente. No puede rehusar usar esos dones y esos talentos que el Señor le ha dado. Lo opuesto también es cierto. Si usted lo usa, recibirá aún más. Si usted usa su mente y anda pensando y analizando y evaluando, su capacidad de procesamiento cada vez va a ser mejor. No importa la edad que tenga. Yo me admiraba de ver una entrevista de Luis Carlos Sarmiento, que es un anciano, y es el hombre más rico de Colombia, pero un hombre perfectamente lúcido y hacía un análisis importantísimo sobre la situación del país y todo lo demás. Y uno decía, ese hombre con tanto dinero y todavía trabajando. Claro, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner a funcionar los talentos que el Señor nos ha dado. Tenemos que invertirlos y el Señor nos va a bendecir. Si usted coge un poco de dinero y lo invierte, ese dinero va a aumentar. Y lo mismo es cierto con cualquier área de su vida. El Señor lo usa y lo multiplica. En Hebreos 13:21 dice que Dios los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y aquí hay una pregunta importante para hacerla. ¿Qué es lo que usted necesita una mayor cantidad en este tiempo? Algunos de ustedes necesitarán más energía para su vida, hay quienes necesitan más tiempo en su vida, hay quienes necesitan más dinero en su vida, hay personas que requieren más talento en su vida. El secreto es este: cualquier cosa que necesite en mayor cantidad, tome lo poco que tiene y empiece a usarlo para servir desinteresadamente a otras personas y Dios lo multiplicará. Esté absolutamente seguro de eso. Todo lo que usted quiera, siémbrelo en el reino de Dios y lo verá multiplicado. Usted puede pensar, no tengo tiempo para servir a otras personas, no tengo tiempo para ministrar, no tengo tiempo para ir a visitar a los enfermos o para ir a la iglesia los domingos. No tengo tiempo para cumplir con todo lo que necesito hacer. No quiero tener más cargas. ¿Y por qué? Porque Dios nunca quiso que usted fuera una persona egoísta que invierte todo su tiempo para sí mismo. No, Dios quiere que usted invierta su tiempo para servir a los demás. Es similar al principio del diezmo. El primer 10% de todo lo que usted ganó se lo devuelve a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios cuando
Cuando Dios recibe ese 10%, le multiplica el 90% que le ha dejado, lo estira para que alcance más que el 100% que hubiera tenido. Y dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. De tal manera que usted crea en ese principio y será bendecido. Y el último principio es el de la compensación. Si uso mis talentos, seré recompensado. El versículo 23 dice, su Señor le respondió y le dijo, bien hiciste, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven a compartir la felicidad con tu Señor. Y este versículo menciona 3 recompensas que Dios da cuando usamos nuestros talentos en el ministerio para servir a otros. El primero, recibimos una afirmación de Dios. Bien hiciste, buen siervo y fiel. ¿No es cierto? Buen trabajo has hecho. Así se hace, mío, ¿no? La afirmación de Dios en la vida es mucho más importante que cualquier afirmación que podamos recibir de otra persona. En segundo lugar, recibimos un ascenso de parte de Dios. El Señor le dijo al siervo, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. De tal manera que Dios siempre tiene un plan de recompensa para nuestra vida. El Señor nos va a dar un ascenso, nos va a poner más responsabilidad. Y quizás cuando pasemos a la eternidad, el Señor nos va a dar responsabilidades mucho más altas de acuerdo cómo nosotros hayamos respondido con las responsabilidades que nos ha dado aquí en la tierra. Y el tercer lugar, el Señor hace una celebración con nosotros. Dice, ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios está diciendo, estoy complacido contigo, es tiempo de regocijar, de celebrar. Y Dios sí sabe cómo festejar mejor, ¿no? Ahora, ¿realmente usted quiere ser feliz? ¿Verdaderamente desea usted aumentar su autoestima? ¿Quiere sentir que usted está haciendo una diferencia significativa con su vida? Entonces necesita encontrar un lugar y empezar a hacer una contribución desinteresada en su vida voluntariamente. Use sus talentos para servir a Dios, sirviendo a los demás. Si usted hace esto, ¿qué sucede? Dice en la palabra de Dios en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Todas las cosas por las cuales usted se preocupa van a ser añadidas por Dios. Dios se va a encargar de ellas. No dice busquen en segundo, en tercer lugar o en quinto lugar el reino de Dios y su justicia después de que hayan buscado todas las cosas. No, dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. De tal manera que una de las formas de tener todo lo que usted necesite es enfocarse en el reino de Dios. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida enfocados en Él. Y Él se va a encargar de proveernos todo lo que nos falte de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos has hecho entender, Dios, que tú nos das talentos y nos has puesto en este mundo para hacer una contribución, Señor, y que seamos, Padre Celestial, realmente aportantes en nuestra sociedad, Señor. No solamente que seamos consumidores, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, permitas que cada uno de nosotros, Señor, podamos reconocer los talentos que tú nos has dado, Padre Celestial, y te suplicamos, Dios, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a ponerlos en práctica, Señor, para que de esta manera, Señor, podamos cumplir el propósito que tú tienes con nuestra vida, Señor. Danos oportunidades, Dios, de poder servir a los demás, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a desarrollar ese ministerio que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer la diferencia, Señor, y dejar un legado en nuestra sociedad, Padre Santo, y que podamos, Señor, cada día servirte más y mejor, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que pongamos en práctica los talentos que el Señor nos ha dado. Enfrentemos los temores, enfrentemos los miedos y vamos a tener éxito de la mano de Dios. Dios les bendiga. No hay sombra
vez para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no